¿Qué podría ser una membresía AMP por tu carrera profesional? AMP te conecta con una red global de profesionales dedicados a la protección contra la corrosión y la preservación de materiales. Al unirte, formas parte de más de 188 capítulos locales alrededor del mundo, incluyendo numerosas comunidades activas de habla hispana. Es una excelente manera de crear relaciones profesionales mientras impulsas tu crecimiento laboral. Conviértete en miembro de AMP y conecta con profesionales de tu región. Prepárate para certificaciones reconocidas internacionalmente y desarrolla tu carrera dentro de una comunidad sólida y en constante crecimiento. Conéctate hoy mismo con tu capítulo local. Visita amp.org/membership para obtener más información. En la industria energética hay sistemas que nunca salen en la foto, pero que literalmente determinan si una tubería vive décadas o falla antes de tiempo. Y creo que la protección catódica es uno de ellos. No se ve, no es intuitiva, no es, digamos, espectacular desde el punto de vista exterior de la gente que desconoce el tema, pero está ahí, controlando la corrosión en silencio todos los días, y cuando se entiende mal o cuando se ejecuta mal, las consecuencias no son inmediatas, aparecen quizá meses o años después, en forma de fugas, de fallas, de decisiones que alguien tuvo que tomar, que tuvo que haber tomado mejor. ¿Okay? Y el día de hoy nos acompaña una persona de bastante relevancia en esta industria. Estamos hablando de Paola Andrea Postigo Rojas, que es ingeniera petrolera con certificaciones en distintas áreas, entre ellas en ISO, en AMP, como protección catódica, muy relacionada con el tema de corrosión, y que pues es parte de estos ejemplos latinoamericanos de alguien que comenzó a trabajar en la industria y llegó hasta el otro lado del mundo, lo cual es bastante interesante. Y bueno, esto es AMP Latinoamérica y comenzamos. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos? Bueno, buenas tardes, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Muchísimas gracias desde ya a ustedes por la invitación. Este, para mí es una gran oportunidad poder estar acá y poder compartirles un poco sobre mi experiencia y entre otras cosas que quieran saber al respecto de la parte profesional y técnica también. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tengo algunas preguntas que estoy seguro que la gente que nos escucha en este podcast, que por cierto es el primero que lanzamos en español como tal, esta serie de grabaciones, van a querer saber también. Y lo primero que quisiera saber es cómo llegas a este mundo de la protección catódica en general. ¿Cómo llegas hasta aquí? Bueno, claro, claro, Jorge, mira, yo creo que em, mi trayectoria en el área de la protección catódica ha sido un poco atípica, como es que comencé, y yo creo que a lo poco que he estado conversando con otras personas es un poco similar. Ya, yo te comento que en mi caso, yo estaba estudiando en una universidad allá en Bolivia, la carrera de petrolera. Entonces no tienen, tiene una relación en cuanto a lo que es transporte de gas, etcétera, pero no se adentraba en lo que es obviamente integridad de materiales. Entonces desde ya, cuando yo estaba en el último año de la carrera de petrolera, en el tema de transporte de gas, porque en Bolivia sobre todo es el transporte de gas, entonces ahí tocan el tema sobre integridad. Hablan sobre las inspecciones ILI, hablan sobre revestimientos y hablan sobre protección catódica. Para entonces, para mí, no lo entendía nada, no sabía exactamente qué era eso. Luego de eso, ya fue parte de mi curiosidad, porque como mi carrera no tenía nada que ver con el área, ya de ahí, fue que yo empecé a ver si habían cursos. Y te comento que, pues, no había nada de cursos en Bolivia y todo. Y al final, sí encontré un pequeño curso que se estaba dictando en una universidad privada, pero era un docente, si no me equivoco, de Argentina. Y hablaba sobre la protección catódica.
ese curso estaba más relacionado a personas que trabajan en el área de yacimientos de Bolivia o personal que ya tenía experiencia o que ya eran profesionales y no necesariamente estudiantes. Yo igual ingresé, para serte honesta, Protección Católica no entendí muy bien porque era todo bien teórico y pues ese fue el último año y en cuanto salí de la universidad, te comento que cerca de mi casa estaban haciendo una construcción de un gasoducto y vi una mujer que estaba instalando un rectificador y yo en ese momento yo miro y digo, estoy sin trabajo, hice un curso en Protección Católica, y veo a alguien instalando rectificadores y digo, no, me voy a acercar, le voy a preguntar y pues le consulto si yo podía empezar a trabajar y que conocía lo que ella estaba instalando. Y ella en ese entonces era un nivel 4 en Protección Católica y pues ella me explica, sí, esto es Protección Católica y yo le digo, quiero trabajar en esta área. Y ella me da un informe de unos potenciales que habían medido para una refinería en el sur de Bolivia y me dice, mira, yo te presento todas estas mediciones, tú me haces un análisis y si lo haces bien, pues yo te contrato. Entonces, y es ahí donde empezó mi vida en el área de la protección católica. Me fue bien en la parte del análisis y ahí comencé. Wow, qué genial. ¿Qué consideras que fue lo más difícil al inicio de tu carrera en este campo? Mira, técnicamente hablando, es que para mí lo más complicado fue, en cuanto a lo que hablamos de protección catódica, es mezclar lo que es la electricidad con la parte química. Eso desde ya técnicamente hablando. Y también el hecho que protección catódica, como yo creo que lo mismo en revestimiento es algo que no vemos, que no se dan en clases, en escuelas ni en universidades tal cual. Entonces, iniciar a comprender todo ese mundo inicialmente es como que cuesta entender que estás midiendo un potencial con un electrodo de referencia que lo pones en la tierra y etcétera. Entonces, como que esa mezcla, para mí eso fue un poco complicado al inicio porque yo no estaba en el área de materiales y tampoco de electricidad. Entonces, eso fue complicado. Hablando en el tema de cómo es la situación en Bolivia, desde ya no hay cursos de protección catódica ya de la AMP, que se lleguen a dictar y recientemente, hace unos pocos años, se abrió el capítulo de la AMP en Bolivia. Entonces, para poder hacer un curso tenías que ir al exterior y eso también era como que pues tenías un acceso restringido a la información o al conocimiento, podría decirlo así. Y hay eso de que pues si alguien te explica más, una persona, es como, lamentablemente si yo te comento mucho, tú puedes ganarme y después tú ocupas mi puesto. Entonces es como que había eso, sí, exacto, eso de, no te comparto mucho de mi conocimiento. Entonces eso también era en esa área. Y como mujer, pues inicialmente, para ser honesta, casi no me tomaban en serio. Ya no, que puede saber ella de soldadura, luminotérmica, bueno, cosas pequeñas, obviamente no soldadura tal cual, pero como que había ese sesgo de, pues cuando yo estaba ahí tratando de explicar algo, preferían verle al técnico que estaba a mi lado, que también obviamente sabía, pero no me prestaban atención. Esas cosas fueron. Wow. Es bastante interesante ese tipo de retos a los cuales te enfrentaste al inicio de tu carrera, pero bueno, en cierto punto demuestras de lo que estás hecha y bueno, hoy en día estás trabajando en otro país fuera de Bolivia, ¿es correcto? Sí, ahora estoy trabajando en Francia, es una empresa de transporte de gas, es una empresa pública-privada, podríamos decirlo así. Y pues sí, la oportunidad que se me dio fue para poder ir a Francia, yo puedo decir que fue am, el hecho de haber tenido mi certificación con la MPP, que para entonces fue el nivel 1 que tenía. Eso me permitió conseguir trabajo en instancias con otra empresa en Francia, al sur de Francia. Y ya después, ya por muchos recorridos, pasar certificaciones europeas, me permitió poder entrar a esta empresa que es más de transporte de gas y entre Alemania, España y obviamente como es una empresa pública privada en Francia. Sí. Wow. Bastante interesante esa parte. Ahora, yéndonos un poquito más al factor técnico,
¿cuál consideras que pudiera ser el error conceptual más común que se ve en la industria sobre protección catódica? Bueno, el error más común bueno, que se puede ver en el área conceptual es, a ver, bueno, hay varios factores, eso sí, es como que, pero generalmente yo podría decir que es sobre todo, no es tanto en el área conceptual o en el de diseño de protección catódica, claro que sí hay varios factores que juegan, pero es sobre todo cuando se hace la toma de potenciales. Yo creo que tiene que haber un análisis detrás de la parte del técnico, ingeniero, de la persona como le decimos, PC-man, de la persona que se encarga de hacer las mediciones, y yo creo que tiene que haber un análisis. Ha pasado varias veces que cuando están en campo, las personas que relevan los datos, lo que hacen es, bueno, me dan los datos y dicen, o incluso están a mi lado y hacen las mediciones y no lo analizan, no profundizan, no preguntan por qué puede estar pasando. Entonces, y lo dejan así. Entonces, es como un dato vacío, yo lo llamo, porque no me da nada, no me entrega nada. Entonces, eso yo creo que es una de las, como podemos decir, que es una de las fallas que se puede dar y que pues te da como resultado pues, valores o análisis que no son los correctos. ¿Consideras entonces que hay alguna diferencia fundamental entre cumplir, digamos, con un criterio de potencial y realmente proteger un activo? Sí, para mí eso es, pues es bien, esto de lo de los criterios de potenciales. Sucede que muchas empresas ven un criterio, ya sean clientes o operadores, a veces ven el criterio y tratan de cumplir el criterio. Y solo se enfocan en eso el criterio de los menos 850 milivoltios. Y al final, como que al final no se fijan, o sea, no verifican si realmente su tubería o su activo está siendo realmente protegido. Y eso es lo importante de saber porque hay otros factores que juegan en eso. Es la corriente que realmente se está alcanzando a tu activo y entre eso pues el tipo de suelo y otros factores más que juegan en esto de realmente centrarse solo en un criterio, ¿no? Eso es lo que hay que siempre considerar. Hay otros factores, hay influencias y hay otras cosas que pueden estar afectando, que te pueden hacer pensar que tú tienes, por ejemplo, influencias. Si tienes alrededor influencias y tú no te centras en todo lo que puede haber alrededor, tú puedes creer que estás llegando al criterio. Criterio sí durante el tiempo que hay influencias, pero si en la noche no hay influencias, entonces de ahí te das cuenta de que tu protección catódica real, no, tu activo no está siendo protegido. Entonces hay que estar siempre, cuando hablamos de un criterio, no solamente estamos hablando de cifras o de números, estamos hablando también de factores paralelos que impactan y que juegan bastante en esto que es realmente estoy protegiendo o no mi tubería o mi activo. Ok. Ahora, sé de antemano que obviamente estás muy metido en el tema de protección catódica, pero también has tenido oportunidad de estar bastante bien en el tema de recubrimientos. Y yo creo que este es un punto álgido de la industria porque, pues, en ocasiones puede haber cierta interacción entre la protección catódica y los recubrimientos, algo por el estilo. En tu experiencia, ¿qué errores ves más seguido entre la integración del recubrimiento y la protección catódica? Mira, para mí, mm, ahora que estoy trabajando más en el área de influencias de, por ejemplo, corrientes alternas, trabajo bastante ahora estoy sobre todo en lo que son influencias, de estructuras complejas, y juega bastante lo que es el revestimiento, tipo de revestimiento, por ejemplo. Y a veces nosotros pues solo nos centramos en, como dijimos, ya sea en criterios y no vemos cómo puede impactar el tipo de revestimiento a diferentes cosas. Por ejemplo, interferencias AC, si nosotros tenemos un recubrimiento en polietileno, entonces está bien que no tenemos muchas fallas, que pues tiene una muy buena resistividad. Entonces, ahí es como que la inducción pues, va a ser mayor. Los potenciales hace que tú vas a tener, los riesgos que vas a tener y los posibles riesgos de corrosión por corriente alterna pues son elevados. Y a veces uno no piensa en eso, uno no piensa, ay, es que cómo puede jugar tanto el tipo de revestimiento en esto de la protección catódica. O en el caso contrario, si tú sobreproteges tu activo
y pues le pones como que una protección catódica robusta y eso hace que tus potenciales sean elevados. Entonces ahí también es como que llegas a dañar el revestimiento. Entonces hay una relación, personalmente una relación muy directa entre lo que es el revestimiento y la protección catódica y cómo los dos se complementan. Entonces, y bueno, eso es lo que te podría decir con respecto al revestimiento y la protección catódica. Ok, bien. Ahora, yéndonos un poco más al tema geográfico, un poco más al tema de vivencial en cuanto a tu experiencia en este rubro, ¿qué diferencias has encontrado entre trabajar en Europa y en Latinoamérica, según tu experiencia? Bueno, según mi experiencia, no, mi experiencia yo te voy a decir desde ya es bien, bueno, no es, llegué estoy trabajando ahora en Francia. Entonces, Francia le encanta trabajar bastante con normas europeas. Con eso, entonces, es como que hay ciertas diferencias entre lo que se puede trabajar, porque en Bolivia se trabaja sobre todo con la MPP. Entonces, con todos los estándares de la MPP. Ahora, muy bien sabemos que pues, la protección catódica es la misma en todo el mundo y la corrosión no cambia. Sin embargo, pues la forma de cómo ver los estándares, de cómo analizar los criterios, etcétera, entonces eso pues tiene un poco su diferencia. Cuando yo trabajaba en Bolivia, por ejemplo, desde ya no hay como esa obligación de tener por una norma una certificación, lo que hace de que no es algo obligatorio tal cual. Recientemente sí están empezando a poner como que sea como las licitaciones, pero con el tiempo que yo estaba trabajando no era tal cual así. Sin embargo, en Francia, para decirlo, pues se rigen sobre una norma europea para las certificaciones específicamente en protección catódica. Ellos tienen sus niveles y toda persona certificada toda persona que quiere trabajar en protección catódica tiene que cumplir una norma europea que ha sido aceptada en Francia, porque por lo tanto es una norma francesa y obliga. Entonces, no importa si es en el rubro, tanto en la parte pública como en privada, estás obligado a trabajar bajo esos criterios. Eso es uno. En cuanto a lo que son la forma de trabajo, en Bolivia sobre todo, no he visto que se dé como que esa importancia al monitoreo remoto. Sin embargo, cuando yo estuve en Europa ya se estaba viendo esto del monitoreo remoto, ya habían empresas instalando o que ya tenían instalados sus monitoreos remotos. Y bueno, lo que me alegra decir es que ahora estoy trabajando en esta empresa en Francia que sí tiene casi todo su sistema de red con monitoreo remoto. Entonces, eso es como que es un poco de la tecnología, lo que podría decir. Con respecto a eso, lo que a mí sí me gustó en Bolivia es que cuando tú trabajas en el área de protección catódica, están más abiertos a desarrollar no necesariamente monitoreo remoto, pero nuevas prácticas o poner en práctica prácticas diferentes o técnicas diferentes de medición, lo cual en el área de Europa ellos tienen ya ciertas prácticas e intentar implementar nuevas prácticas, nuevos equipos, implementar nuevas cosas es más complicado. No es difícil, pero es más complicado. Entonces, sin embargo, en Bolivia están abiertos a toda opción o técnica diferente y obviamente basado en algunas pruebas, como se dicen, pruebas y error para ver si realmente funciona o no, si es eficaz o no. Pues eso sería lo que yo he visto en cuanto a diferencia de lo que es mi experiencia en Bolivia y mi experiencia en Francia. Ahora ya para ir cerrando un poquito el tema técnico, porque hay otro tema del cual te quiero hacer bastantes preguntas. ¿Hacia dónde crees que avanza la protección catódica en los próximos años? Quiero decir, ¿consideras que hay alguna tecnología en particular que está cambiando la forma de monitorear la corrosión o algún futuro en automatización o algo por el estilo? ¿Hacia dónde crees que avanza en particular la protección catódica?
Mira, con lo último que estamos viendo, pues el boom, lo que yo veo es el monitoreo remoto, poder ver los datos, si es posible en tiempo real y, y también el hecho de poder tener data loggers que te puedan dar valores en tiempo real y que tú puedas observar si tú tienes influencias o si tienes otros tipos de impacto sobre tu protección catódica, pero en tiempo real. Entonces, yo creo que con esto de lo de la inteligencia artificial también, ya estamos llegando a otro nivel en el que incluso lo que nosotros hablamos, los programas, los softwares, entonces, ya van a tener como que, yo creo que más herramientas para poder hacer ya sea análisis y otro tipo de, siempre lo que yo sí quiero recalcar es que en esto de lo que es inteligencia artificial siempre hay que tener cuidado. Sí estamos avanzando muy rápido. O sea, yo creo que el equipo que ahora, más o menos el boom aquí en Europa, ya creo que va a ser equipos data loggers, que tú lo instalas y en tiempo real tú estás viendo lo que está pasando, la polarización, todo lo que está pasando, tú lo puedes ver. Pero también esto de la inteligencia artificial hay que tomarlo con pinzas, yo digo, porque siempre hasta el momento pues se va a requerir una persona, un experto, que cada cierto tiempo tenga que estar mejorando esto de las inteligencias artificiales. Pero bueno, vamos por ahí, yo creo. Claro, creo que seguimos en un proceso todavía de entender cómo funciona exactamente la inteligencia artificial y de seguirle dando inputs, ¿no? Para poder alimentar de información y que pueda generar un criterio un poco más amplio, pero considero al menos que el factor humano no lo podemos quitar. Exacto. Ahora, quiero pasar a un tema que es bastante interesante. Sé de antemano que estás como ambassador actualmente de AMPP, también eres parte del capítulo de Bolivia. Pero algo que me llamó la atención muchísimo y que generó bastante ruido en redes estos últimos días, principalmente en LinkedIn, fue verte a ti con una pancarta en Trocadero, me parece que era, explicando a la gente de corrosión. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo nació esta idea y qué resultado tuviste? Mira, te comento que yo soy muy apasionada con esto de la protección catódica y con esto de compartirlo, porque como yo te comenté, cuando yo empecé, había esa idea de, no, pues yo no comparto mucho porque si no pierdo mi puesto de trabajo. Y yo dije, no, no quiero que eso se repita jamás, no voy a hacer eso a otras personas que quieran saber sobre eso. Empieza desde ahí mi deseo de ser embajadora, mi deseo de compartir, de hacer de informar, lo hago en escuelas, en colegios. Cuando estaba en Bolivia lo hice en escuelas, en quechua. Entonces, sí, entonces, pero ahora como estoy en Francia, yo dije, bueno, desde ya quise aprovechar de que se está acercando el 24 de abril, que es el día de la concientización a la corrupción. Y me puse a pensar, siempre estamos publicando todo sobre LinkedIn, pero nuestras redes son conscientes del impacto de la corrupción. Quienes no son conscientes es la sociedad, afuera, el mundo real, así lo digo. Entonces, y a quienes queremos concientizar son a ellos, no a nosotros mismos. Está bien recordárnoslos, pero yo creo que lo que queremos es el impacto hacia afuera. Entonces, de ahí pues me puse a pensar y dije, bueno, tengo la Torre Eiffel cerca, la Dama de Hierro, y dije como que ella tiene su historia también, que es pintada, entonces es más lo que es pintura, revestimiento, para que pues este activo que es más histórico pueda mantenerse en pie, por decirlo así. Entonces, pues decidí ir allá, Trocadero, y hacer como que empezara con una pancarta que me hice y con algunos boletines que hice con informaciones de la Torre Eiffel, ligado a lo que es el revestimiento, y al mismo tiempo frases con respecto al 3.4%, por ejemplo, de PIB mundial que corresponde, etcétera, un montón de cosas. Ahí no fue fácil. Yo te soy sincera, pararte ahí delante de mucha gente y que te estén viendo y digan, no, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué quiere hacer? De paso que no sé si conocen mucho de las personas como es allá en Francia, pero en estos lugares turísticos hay otras personas que venden cosas. Entonces es como que, sí. Y entonces, y siempre hay ese tema, no recibas nada de las personas
esté ahí porque pues la gente a veces te puede querer engañar, etcétera. Entonces yo estaba ahí con mi pancarta, con mis documentos y muy pocas personas querían aceptarme al inicio, muy difícil. Entonces, pero una persona se acercó, era un francés, con una muchacha que hablaba inglés. Entonces yo les comencé a hablar en inglés, a la otra persona en francés, y les empecé a explicar y estaban muy interesados. Y la persona tenía conocimiento sobre electroquímica y sobre protección catódica. Y entonces empezó a hablar, yo creo que me quedé con él hablando una media hora, sí, estaba interesado y me dijo, no sabía que el 24 de abril, no sabía que había instituciones que se dedicaban a esto, no sabía. Entonces, y la muchacha que estaba a su lado era joven, y me dijo, estoy interesada. Es como, era una persona de Estados Unidos que estaba haciendo como su año sabático. Entonces ella dijo, yo cuando vuelva a Estados Unidos, pues voy a empezar a ver porque no sabía qué elegir de carrera, y me dijo, pues voy a empezar a buscar algo que sea materiales, algo que tenga que ver con corrosión, porque me interesó. Entonces me alegró bastante que logré alcanzar a una joven que estaba haciendo un sueño sabático y que al final pues estaba animada a querer probablemente tomar este camino. Me tocó otras personas que hablaban en portugués, otras personas que hablaban en español, y había gente que no conocía, gente que estaba interesada, gente que quería saber cuál era el verdadero impacto. Ellos pensaban que solo era refinería. Dijeron, no, solo es refinería, todo es refinería. Y yo les dije, no, también hay protección catódica en puentes, se hace el revestimiento también. Entonces, la Torre Eiffel, por ejemplo, entonces es para proteger activos que son metales. Entonces, no necesariamente es refinería, porque me dijeron, bueno, si es refinería, si es todo eso de impacto al medio ambiente y no nos interesa mucho. Entonces, de ahí es la conversación, ¿no? Decirles, no solamente es pues refinerías, o sea, tiene su impacto al lado. Y de todas formas, si hay una tubería que está pasando por tu casa, quisieras también saber de que está bien protegida y para que no tengas accidentes, fugas de gas y cosas graves. Entonces, pues fue una bonita experiencia y me alegra que llegué a bastantes personas y a poco se empezaron a acercar, empezaron a preguntar al respecto y pues también felicitaron el hecho de que decir, bueno, no es fácil comunicar esto a personas y bueno, fue una bonita experiencia y que pienso poder repetirla en los próximos años. Es increíble, créeme, porque yo he tenido oportunidad de estar ahí, en esas zonas, totalmente de acuerdo con el tema de los vendedores o de que hay gente que te dice que por la ONU o que para salvar niñas o no sé qué tanto rollo, te firmas algo y cuando firmaste ya te quitaron la casa o algo por el estilo, ¿no? Y esa zona en particular de Trocadero, bueno, pues me ha tocado ver sobre todo muchas manifestaciones políticas o culturales, pero más hacia un sentido político, no tanto hacia un sentido técnico. Y claro, en este caso la concientización de la corrosión, pues es algo que nos concierne a todos como humanidad, de alguna manera, ¿no? Créeme que me voló la cabeza ver esas publicaciones y está genial. Ahora, como parte del capítulo de Bolivia, ¿han realizado algunas actividades adicionales? Digo, me queda claro completamente que tú estás 100% metido en el ambiente, pero el capítulo como tal, ¿sabes si están haciendo algo, alguna actividad, alguna activación, perdón, que pueda ser de interés público también? Claro que sí, y te agradezco por esta pregunta y por este espacio, porque en realidad se está volviendo a reactivar esto del capítulo. El año pasado quisimos hacer muchas actividades, queremos empezar a hacer cursos de la MPP en Bolivia. Se hizo hace unos años atrás un solo curso nacional de revestimientos, pero no se volvió a dar estos cursos. Entonces, por problemas económicos, político-económicos en Bolivia, no se pudo hacer mucho el año pasado. Este año ya tuvimos nuestras reuniones hace unas 2 semanas y vamos a tener webinars los próximos meses. Ya están planificándose las fechas, se va a lanzar los webinars por LinkedIn. Y voy a tratar de ver si podemos hacer, pues publicarlos en otras redes sociales. Pero también tenemos una gran sorpresa, es que vamos a lograr hacer el curso de revestimientos en el nivel 1
en Bolivia para el mes de octubre. Entonces, y aprovecho este espacio para invitar a todas aquellas personas que estuvieran interesadas en hacer el revestimiento nivel 1 y que estén cerca de Bolivia y que les interese también la fecha y que les convenga la fecha. Es la última semana de octubre, entonces pues, están invitados. Suena Muchísimos. excelente. Suena excelente y qué bueno que está el capítulo activo. Parte del propósito de este podcast Conecta Latinoamérica, pues es principalmente ese, ¿no? De hacer una comunidad mayor entre todos los actores y actrices de este gran ámbito de la corrosión, principalmente los que estamos dentro del tema de AMP, pero también invitar a la comunidad en general y a la gente que busque profesionalizarse por ese lado. Una última pregunta, que creo que vamos más o menos en la misma frecuencia. Mencionaste que tuviste oportunidad de algunas pláticas sobre corrosión en quechua, lo cual otra vez también creo que me voló la cabeza un poco en inglés, en francés, en español, obviamente. ¿Qué tanto consideras que los idiomas ayudan dentro de la carrera de cualquier profesional, no necesariamente en corrosión, pero de cualquier profesional? ¿Qué tanto te abren puertas? ¿Qué tanto consideras tú que es importante eso? Mira, yo creo que actualmente es algo, yo creo que es algo que es, que se está discutiendo bastante ahora con esto de la inteligencia artificial. Es decir, ahora ya se traduce todo en directo, ya se hace todo en directo y la gente ya considera de que pues no necesitan tener que estudiar. Y esto lo digo porque yo creo que, y espero que haya gente joven que esté escuchando este podcast, es que a pesar de que tengamos la inteligencia artificial que está avanzando muy rápido, lo que no puede hacer la inteligencia artificial por el momento es poder hacer una traducción real, exacta, y mezclar una traducción sobre una conversación normal y mezclar en palabras técnicas, términos técnicos y que se pueda comprender. Entonces, quiero empezar con eso porque pues ahora que tenemos esto de la inteligencia artificial y estas aplicaciones que te traducen todo, pues no hay que confiarse. Yo creo que el poder hablar otros idiomas te abren puertas, te abren bastantes puertas y yo allá en Bolivia lo único que pude aprender fue, bueno, quechua porque mi mamá y mi abuela hablaban quechua y son quechua, o sea, sus familiares llevaban polleras, entonces así y así. Y yo pues aprendí de pequeña a hablar quechua. Mi quechua no es tan perfecto como el de ellas, pero pues, lo puedo entender y puedo hablar algunas cosas. Y me defiendo. Eso me permitió poder llegar a pueblos allá en Bolivia que pues no hablan el español. En primera eso. El inglés yo creo que porque todos los documentos están escritos en inglés. Y si tú lo sabes hablar inglés y si tú sabes leer el inglés, vas a tener facilidad a tener acceso a información actualizada, que es lo más importante. Eso. Y pues yo creo que sí. Ahora, los otros idiomas que yo fui aprendiendo, el francés lo aprendí cuando llegué acá en Francia. Fue durante el COVID. Entonces, pero me abrió puertas porque acá no me aceptaban el inglés fácilmente. Eh, entonces tuve que aprender el francés para poder entrar a una empresa donde la mayoría de las personas hablan francés y si hablan inglés, pues no te van a hablar en inglés. No sé si tú has viajado en Francia, pero acá en Francia si tú no hablas francés, pues muy poco te van a responder aunque les hables en inglés y todo eso. Entonces, yo creo que los idiomas son muy importantes porque te ayudan a aprender rápidamente cosas actualizadas, también a poder integrarte fácilmente con las personas, porque para poder tener intercambios con clientes, como por ejemplo en la conferencia de AMP, si tú hablas otros idiomas vas a poder conocer gente, abrirte más campo, tanto en la parte técnica como en la parte relacional. Y eso en un futuro la parte relacional juega bastante. Entonces yo creo que aprender varios idiomas es muy importante, sobre todo para todo profesional. Al menos saber, como siempre dice, un inglés y si puedes aprender otros idiomas, pues, bienvenido. Completamente de acuerdo en ese sentido. Y sí, también igual que abre bastantes puertas. Entonces, creo que estamos muy, muy en la misma frecuencia en ese caso y me parece un excelente consejo para la gente que nos está escuchando. Por último, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Si alguien quiere, no sé, conocer un poco más sobre tu trabajo
o tiene alguna pregunta en particular, dónde te pueden buscar? Bueno, para ser honesta, yo tengo mi única red, que es el LinkedIn. Okay. Entonces pueden buscarme en LinkedIn y me escriben si tienen consultas, ya sea con respecto a la MPP, con respecto al área profesional o al área técnica. Pues yo generalmente estoy respondiendo ahí, estoy muy activa en el LinkedIn y pues ahí estoy para ayudarles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Es una plática bastante amena, bastante nutrida en factor técnico y en factor humano, y bueno, esperamos tenerte de nuevo con nosotros en otra edición. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos quienes pues organizan estos podcasts. Pues para mí es un gran honor poder estar acá y poder también pues, compartir un poco más sobre la parte técnica y profesional en mi vida. Muchas gracias. Y para la gente que nos estuvo escuchando en esta edición, recuerden que la protección catódica no se ve de alguna manera, pero ahí está, trabajando todos los días, y cuando se hace bien, pues usualmente, desgraciadamente, nadie lo nota, pero cuando se hace mal, bueno, pues el sistema eventualmente lo demuestra. Y en una industria donde lo invisible protege lo crítico, entender estos sistemas no es opcional, es parte de la misma responsabilidad. Esto fue AMP Conecta Latinoamérica, conversaciones reales sobre lo que verdaderamente está sosteniendo a la industria hoy en día. Cuando las personas piensan en unirse a AMP, suelen pensar en normas de recubrimientos, certificaciones profesionales y recursos técnicos. Y sí, todo eso forma parte de la experiencia. Pero si le preguntas a los miembros de AMP qué es lo que más valoran, te dirán algo diferente: las personas y las oportunidades de conexión. La membresía AMP te conecta con una comunidad global de profesionales especializados en corrosión y protección de materiales. Al integrarte, pasas a formar parte de una red con más de 188 capítulos locales, incluyendo numerosas comunidades activas de habla hispana. Es un espacio donde puedes crear relaciones profesionales significativas en el lugar donde vives y trabajas. A través de tu capítulo local de AMP, puedes establecer contactos con profesionales de la industria y mentores, asistir a reuniones técnicas y eventos especializados, prepararte para certificaciones y acceder a oportunidades avanzadas de capacitación. Y, ¿por qué no?, desarrollarte como líder dentro de tu profesión. Obtienes acceso a recursos globales, conexiones locales y el respaldo de una asociación comprometida con tu crecimiento profesional. Únete a AMP y conéctate hoy mismo a través de tu capítulo local. Visita amp.org/membership y descubre cómo una membresía puede ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.